ese favor inmerecido, ese sacrificio perfecto en esa cruz. Solo tú podías hacerlo, Señor. Gracias, gracias por librarme, Señor, de las ataduras de este mundo. Gracias, Señor, por haberme librado de la muerte. Gracias, Dios de los cielos, por concederme esta salvación, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias por el Cordero Santo. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por Él. Gracias por ese Cordero inmolado. Señor, seleccionado, Señor, escogido desde antes de la fundación del mundo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Oh, bendito eres, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pueden tomar asiento. Y a los niños, por favor, que puedan dirigirse a las aulas a recibir palabra de Dios, al igual que nosotros en esta mañana vamos a estar recibiendo palabra de Dios. Bueno es el Señor. Saludamos también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, ¿sí? Saludos para ellos también. Reciban los saludos, hermanos, de nuestros hermanos allá en Piura, orando por esa obra del Señor allá y sabiendo y reconociendo de que Él es el Señor de la viña. Él es el Señor, Él es el dueño de la obra, Él es el que está haciendo. Y por cuanto Él es el que hace, entonces sus ovejas, o todos nosotros como ovejas, le pertenecemos a Él. Hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante con la ayuda del Señor. Y se trata de ese sacrificio perfecto que hizo el Señor en la cruz. Ese grande precio que fue pagado en la cruz. Y eso tiene que ser una realidad en nuestros corazones. A veces el hombre, muy comúnmente en el mundo, anda buscando justificarse a sí mismo. El hombre de pronto piensa y cree que por las obras que pueda llegar a hacer, entonces obtiene la salvación. Pero nosotros como iglesia sabemos que no es así, sino que hubo uno que hizo esa obra perfecta. Hubo uno que hizo ese sacrificio por usted y por mí. Y Él es nuestro Señor Jesucristo. Quiero, a modo de introducción, Salmo, vamos a ir al libro de los Salmos para introducir en esta mañana con la ayuda del Señor, Salmo 130. Acompáñeme allí a modo de introducción. Salmo 130. Vamos a leer en el versículo 3. Dice la palabra del Señor: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Mira el versículo 4. Pero en ti, aleluya, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El salmista dejaba muy claro algo aquí. En Él hay perdón. Es en el Señor donde hay perdón, en Él hay abundante misericordia, y dice aquí, Él redimirá. Y yo no sé si usted puede tener esa claridad en su corazón que usted es de los redimidos. El Señor ha pagado ese alto precio. El Señor ya lo ha hecho. Es Él quien ha hecho esa obra perfecta, ese sacrificio que ni usted ni yo podíamos hacer. Lo hizo el Señor Jesús. Acompáñeme por favor a la carta a los Hebreos, también a modo de introducción. Carta a los Hebreos. Cuando leemos esta carta nos maravillamos de verdad de todo lo que el autor
plasmó aquí y sabemos quién es el autor. La carta a los Hebreos, capítulo 9, vamos a estar leyendo desde el versículo 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9:23. Fue pues necesario, esta palabra es importante que la consideremos, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿De qué manera? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por usted y por mí. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios, versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado del mundo. ¿Con qué claridad nos deja plasmada aquí la Escritura que ha sido a través de ese sacrificio perfecto hecho por el Señor? Nosotros sabemos y entendemos de que en tiempos pasados el Señor había mandado a Moisés a elaborar ese lugar donde debían ir los sacerdotes o el sumo sacerdote y entrar con un macho cabrío y entrar y santificar, o mejor dicho, en conmemoración de esa ceremonia de poder dar purificación o de poder, según el acto que se estaba haciendo, de dar purificación a esos pecados, limpiarse a sí mismo ese sumo sacerdote y limpiar los pecados del pueblo. Pero hoy en día el mundo, el hombre en sí mismo, y mira que hay hoy en día bastante gente que opina de esta manera, y se lo encuentra usted en la calle todos los días, y es ese hombre que está buscando manera de justificarse a sí mismo, que piensa que por algo bueno que él haga, él va a obtener la salvación. Y lo podemos ver desde el principio. Por eso vamos a llamar el primer punto en esta mañana, que el hombre busca justificarse ante Dios. Y vamos a ir a Génesis para eso. Génesis, capítulo 3. Allí estaba recién habiéndose ejecutado esa desobediencia al Señor. Ahí Eva había comido de ese fruto prohibido, había desobedecido, le había dado de comer a Adán. Y entonces viene una grande consecuencia, pero vamos a leer el versículo 7 de ese capítulo 3 de Génesis. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, amados, que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso de se hicieron es la primer forma que el hombre halló de justificarse delante de Dios. Se hizo para sí, él se hizo. Y no solo que se haya hecho, porque si se hubiese hecho de pronto un saco con corbata, un traje completo, pero se hizo delantal. Y eso simbólicamente expresa de que a medias estaba cubierto, pues. Delantal, solamente la parte de adelante, solo lo que él podía ver lo cubrió, y lo cubrió con hojas de higuera. Esto habla acerca de la justificación del hombre para consigo mismo, tratando de justificarse delante de Dios. Conozco que estoy desnudo, he cometido un error, he cometido un pecado, pero ahora yo hago para mí y sigo haciendo para mí y coso y me hago un traje, y no solo me hago el traje, sino que lo hago a medias. La capacidad del hombre de no poder vestirse, cubrirse a sí mismo, sino que hizo delantales, se los cosió él mismo. Pero he aquí la maravilla del Señor.
He aquí el Señor tan misericordioso y bondadoso. He aquí el Señor expresando que Él era o es el que iba a hacer todo esto tan precioso y tan perfecto. En ese mismo capítulo, en el versículo 21, dice: y Jehová hizo, ya no lo hizo el hombre, ¿se da cuenta? Hay una diferencia. Ya no mandó al hombre, oye, anda y busca pieles y vístete. No fue así. Dice que esto lo hizo el mismo Señor. Entonces dice: Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los... Ahí está. Ya no eran delantales, eran túnicas de pieles y además los vistió por entero, por completo. Cubrió esa falta. Hasta allí estamos entendiendo bien. Pero para que esas pieles llegaran ahí, hubo que haber sacrificio. Sí o sí. Ahí hubo sacrificio. Hubo muerte, pues. Un animal fue sacrificado para obtener esas pieles y vestir al hombre y a su mujer después de haber cometido este pecado. Y el hombre no deja de querer siempre estar justificándose a sí mismo. ¿Se acuerdan la parábola de que dijo el Señor Jesús acerca de estos dos hombres que fueron a orar, el fariseo y el publicano? Vamos a ir un momentito allí, por favor. El hombre buscando justificarse. Perdón, amados, vamos a ir a Isaías 64, perdón, mis disculpas. Isaías 64. Estamos hablando acerca de la justificación del hombre. El hombre justificándose a sí mismo. Isaías capítulo 64. Dice el versículo 5. Dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Aquí hay alguien haciendo justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste, ¿porque qué? Porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y aquí hay una gran pregunta. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Acaso no le dice algo más a usted? No es un simple podremos ser salvos. Dice acaso. Es como que es algo imposible. ¿Podremos acaso alcanzará el hombre por sí mismo el perdón? ¿Acaso podrá el hombre justificarse a sí mismo? ¿Podremos ser salvos nosotros? Pues dice acá: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así es la justicia del hombre. Así es cuando el hombre quiere justificarse delante de Dios, como trapo de inmundicia. No hay cosa alguna, amados, que el hombre pueda hacer para justificarse delante de Dios. Lo intentó en una oportunidad. Lo intentó, pero quedó a medias. Y no solo que quedó a medias, sino que usted se imagina una hoja de higuera, cuánto fácil de perecedero podía ser. Perecedero, enseguida iban a quedar desnudos nuevamente. Y así Isaías habla aquí acerca de esa justificación del hombre y la presenta y la da a conocer fácilmente, que es como trapo de inmundicia. En nada el hombre puede justificarse a sí mismo. Y esto que le decía ahorita acerca del publicano y el fariseo, en la parte A de ese primer versículo dice: y a unos que confiaban en sí mismos, dijo esta parábola. Confiando en ellos mismos. Y la parábola trataba acerca de ese hombre primero que se para adelante y comienza a decir: yo no soy como este, yo no soy como aquel, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago y yo hago y yo hago. Pues ese no salió justificado, sino el publicano, que dice que no podía ni alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque reconocía la culpabilidad. Reconocía que en él no había manera de justificarse. En sí mismo
no la había. Pero él dijo: Señor, sé propicio de mí. Amados, vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Una vez que el hombre, y desde el principio lo vimos en el libro de Génesis, que el hombre trata de justificarse a sí mismo, vamos a ver la sangre como señal. Vamos a verlo en el libro de Éxodo, esta sangre, ¿sí? Éxodo capítulo 12. Habían acontecido todas estas plagas, todo esto había abatido este pueblo de Egipto, donde estaba el pueblo de Israel cautivo, prisionero, y usted y yo podemos identificarnos con esto. Así estábamos nosotros en ese mundo, en Egipto. Estábamos allí presos, arrastrados por las corrientes de este mundo, dice Efesios. Así estábamos nosotros. Pero mira lo que el Señor establece aquí, en el capítulo 12 de Éxodo. La sangre como señal. Dice el versículo 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será propicio de los meses, principio. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5, y prestemos atención aquí. El animal será sin defecto. Este animal del cual el Señor estaba dando indicaciones debía ser perfecto. Un animal que no tuviera mancha, que no tuviera arruga, que no tuviera ningún tipo de cicatrices, mordeduras por ningún lado. Era un animal sin defecto. Dice: macho de un año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hay un ejercicio aquí que estas personas debían hacer. Debían tomar este cordero sin manchas, este cordero sin defecto, perfecto, cordero puro, ¿sí? Y debían tomar esa sangre. Pero había un ejercicio gráfico que ellos debían hacer. Porque hablar de derramar esa sangre en los postes, estamos hablando de hacerlo y aplicarlo de esta manera: vertical, ascendente y descendente. Esa era la manera de aplicar la sangre en los postes. Y de allí a los dinteles, entonces tenía que hacerlo de manera horizontal. En pocas palabras, simbólicamente hablando, era el derramamiento de la sangre en ese madero, vertical y horizontal. Estamos hablando del derramamiento de la sangre en la cruz. Estamos hablando de esto que había de acontecer. Estamos hablando de lo que el Señor ya había preparado. Ellos debían pintar los postes, ¿sí? Con esa sangre, debían aplicar esa sangre en los postes y en los dinteles. Y eso simbólicamente es la cruz. Vamos a ir al versículo 12, amados. Versículo 12. Dijo el Señor: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice el versículo 13: y la sangre os será, ahí está, la sangre os será por señal
en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Esta sangre por señal. El Señor decía claramente: cuando yo vea esa sangre, pasaré. Esto que vendrá sobre estas personas donde yo no vea esa sangre, no va a pasar a ustedes si ustedes hacen lo que yo les mando. Eso es símbolo de, simbólicamente hablando, del derramamiento de la sangre del Cordero Santo en la cruz del Calvario. Me llama la atención el versículo 14, porque dice acá: y este día os será en memoria. Hubo uno que dijo: hagáis esto en memoria de mí. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es el Señor Jesús quien dijo: haced esto en memoria de mí, cuando participó de la Santa Cena con los apóstoles. Él fue el que dijo esas palabras. Vamos a ir ahora al versículo 21, amados. Seguimos aquí. Versículo 21. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó encima. Esto es interesante considerar. La cual pasó encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró. Otra palabra a considerar: y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Estamos viendo, amados, simbólicamente lo que el Señor ya tenía preparado desde antes. Lo que el Señor simbólicamente había de hacer. Ese sacrificio en la cruz, el derramamiento de esa sangre. Allí mismo en el capítulo 12, mire, el versículo 8 habla de panes. Y vamos a considerar esto también. Dice aquí el versículo 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 16. En Deuteronomio capítulo 16, vamos a leer los versículos 2 y 3. Estamos hablando de este pan sin levadura. Dice el versículo 2: y sacrificarás la Pascua de Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre.
Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿dónde habremos de celebrar? Él dio indicaciones, es el Señor quien escoge el lugar. Dice el versículo 3, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Y mire cómo lo llama aquí, pan de aflicción. Isaías en el capítulo 53 habla de uno que debía pasar aflicción. En el versículo 7, podemos ir allí rápidamente, versículo 7 del capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, mírelo ahí. Versículo 7. ¿Qué dice, amados? Dice, angustiado él y afligido. Me llamaba la atención esto cuando el Señor llamó este pan, pan de aflicción. Afligido, este que debía ser afligido, angustiado y afligido, él dice, no abrió su boca como cordero, fue llevado. Él el afligido, ese simbólicamente el cuerpo del Señor, el cuerpo. Levíticos 16. Levítico capítulo 16. Estamos viendo el simbolismo de ese sacrificio, del derramamiento de la sangre. Aquí el Señor daba instrucciones para la expiación del pecado. Ahí estaba Moisés recibiendo las instrucciones. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Versículo 11. Hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya. Note usted que este sacerdote debía limpiarse a sí mismo primero. Él no podía presentar el sacrificio por el pueblo si antes no presentaba sacrificio por sí mismo. Dice, para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío, y en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Vemos acá, amados, cómo el Señor daba instrucciones claras. Primeramente, este sacerdote, este sumo sacerdote, en este caso Aarón, debía presentar por él mismo primero. Debía presentar por él mismo el sacrificio. Debía limpiarse a sí mismo. Debía presentarse él mismo y su familia
antes de ingresar con la sangre. Y después de esto, entonces, era que iba y presentaba esa sangre de los machos cabríos por los pecados del pueblo. Todo esto que estamos viendo es simbólicamente lo que el Señor iba a hacer, lo que el Señor había de hacer en la cruz, lo que el Señor había de culminar, lo que el Señor había de presentar en ese madero. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, amados hermanos. Carta a los Hebreos. Capítulo 9. ¿Cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no estar agradecidos con nuestro Señor? Capítulo 9 de la carta a los Hebreos, donde iniciamos. Vamos a leer desde el versículo 6, amados. Ya esto habla de lo que había acontecido. Ya esto aquí habla ya no de simbolismos, sino más bien que nos da una reseña de todo lo que había de reemplazar ese Cordero Santo, hablando de Jesucristo. Dice el versículo 6 del capítulo 9: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, ahí lo que leíamos acerca de Aarón, la cual ofrece, dice acá, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí estamos viendo ya lo que acabamos de leer en Levíticos. Y seguidamente vamos a leer el versículo 11. Dice aquí: pero estando ya presente Cristo, aquí las cosas cambian. Ya no hay simbolismo aquí. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ese tabernáculo no es de acá. El tabernáculo del cual el Señor le dio instrucciones a Moisés que hiciera, y en ese tabernáculo donde estaba ese lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio, donde se derramaba esa sangre, había sido hecha con mano de hombre, para justificar o para cubrir el pecado del hombre. ¿Se acuerdan de las hojas de higuera? Más o menos esto era. Pero ahora dice aquí el autor de la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, que es el Espíritu Santo de Dios, nos deja esto claro, bien claro. Y dice acá, estamos en el versículo 11, ¿sí? Versículo 12: y no por sangre de machos cabrillos. Ya no, pues. Ya no es por esos machos cabríos. Ya no es a manera natural. Ya no estamos hablando de escoger un animal perfecto. Ya estamos hablando de aquel que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y no por sangre de machos cabríos, dice, ni de becerros, sino por su propia sangre. En el Espíritu tú puedes ver, no es que el Señor llevaba aparte un balde con una sangre, o llevaba alguna vasija con una sangre prestada, o sangre de un cordero, no. Con su propia sangre, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice: y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa, hermano? ¿Intermitente? No. ¿Con un tiempo definido? Tampoco. Dice: eterna salvación. Venía la introducción. Mira, eterna redención. Venía la introducción, decía nuestra hermana, cuando el ángel le habló a José. El Señor anoche me concedió por su misericordia compartir con los jóvenes y tocábamos este punto.
Cuando cuando el ángel se le aparece a José y le dice, tú estate tranquilo, porque lo que en ella está hablando de María es concebido por el Espíritu Santo de Dios. Y dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo. Es Jesús quien salvará al mundo. Y tomábamos otro ejemplo acerca de la vida de Saulo de Tarso. Cuando le viene ese resplandor a Saulo camino a Damasco, dice la palabra de Dios que él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy la salvación. Yo soy el Salvador. Cuando le dijo, yo soy Jesús, le está diciendo, yo soy la salvación de tu alma. Equivocadamente has estado, Saulo de Tarso, yo soy la salvación. La salvación ha venido a tu vida. Y usted puede decir, la salvación ha venido a mi vida. Él ha salvado mi alma. El Señor ha hecho ese sacrificio perfecto en la cruz por mí. El Señor lo hizo ya. Alabado sea su nombre. Dice el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, aleluya, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el Señor. Cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de ese Cordero Santo. Dice la palabra que los sacerdotes lo revisaron, ¿no? Dice la palabra que el sacerdote venía, revisaba, veía que ese cordero no tuviera ningún tipo de mancha, ningún tipo de corte, que no le faltara nada. Asimismo, le pasaron la lupa al Señor, de esa misma manera, de esa misma forma, a ese cordero. Dice acá, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció, bendito sea su nombre. Vamos a leer el versículo 15. Dice, así que, estas dos palabras es lo que dice que deja ya algo establecido, algo que está hecho ya. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bendito sea su nombre. Aleluya. Versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aún ese primer pacto fue instituido con sangre. Dice el versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés, ¿se acuerdan? Todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, dice, lana escarlata e hisopo, y roció él mismo el libro y también todo el pueblo. Dice el versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Pero mire usted lo que dice el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, pues no se hace remisión. Y es lo que leíamos al principio ahora, versículo 23. Fue pues necesario, amados. No podíamos conseguir, no podía el hombre justificarse a sí mismo, no podía el hombre hacer nada aunque hiciera muchos sacrificios, sino solamente que derramando esa sangre en ese propiciatorio solamente cubría. Pero cuando Juan vio acercarse al Señor Jesús al Jordán, dijo, este es el Cordero de Dios que quita, no cubre,
no hace delantales de higuera. Amado, si usted está aquí en esta mañana, tiene que ser una realidad en su corazón: el Señor me ha redimido de todas mis culpas. Él pagó el precio, ese alto precio por mí. Tiene que ser una realidad. Ese cántico que venía, y le doy gloria al Señor por todo ello, cuando dice: en la tierra nada llena esto, en la tierra nada. Y siempre doy este testimonio en una oportunidad. El pastor me preguntó: hermano, ¿no has sentido en algún momento de tu vida que ya el Señor venga, que ya venga de una vez? Y yo dije: pastor, tengo un año de casado. Un año de casado. Mira cómo respondió mi yo. Pero cuando el Señor te lleva a ver estas cosas, tú dices: Señor, yo espero con anhelo la venida del Señor. Porque como venía ese cántico, en esta tierra nada llena este corazón. Oh Señor, ¿a quién más tengo yo en los cielos si no es a ti, oh Dios? ¿A quién más tengo? Oh, bendito sea su nombre. Dice la palabra, ya estamos concluyendo, amados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Eso es lo que nosotros anhelamos, amados. Oh Señor, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a aquellos que están esperando. Yo espero la venida del Señor. Yo espero su regreso. Yo espero que Él vuelva, porque hay realidad en mi corazón de que yo me voy con Él. Él limpió mi pecado, Él limpió mi culpa, Él lo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Concédame un versículo más, amados. Concédame un versículo más. Lucas 23. Lucas 23. Alabado sea su nombre. Lucas capítulo 23. Y vamos a ver una situación aquí, amados. Oh, bendito sea su nombre. Lucas 23, aquí el Señor ya está en el acto mismo, ¿sí? Tiene al costado a dos malhechores. Ya sabe dónde es. Versículo 39. Mira esto. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mira esto. Pero acuérdese, Él no quedó ahí. Mira lo que está aquí. Dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo. Oiga, esto que le está diciendo este hombre, él está haciendo alusión a lo que decía el versículo 38. Porque el versículo 38 dice que había un título. Dice que había sobre él un título escrito con letras griegas que decía: este es el rey de los judíos. Entonces este hombre hacía alusión a ese título. Obras de hombre. Si tú tienes ese título, sálvate tú y nos salvas a nosotros. ¿No? Si de verdad tú has alcanzado eso, si de verdad tú eres el rey, ¿no? Él lo veía como unas obras y por eso este malhechor reclamaba la salvación. ¿Sí me doy a entender, amados? Pero mira lo que dice el otro malhechor, que mal llamado el ladrón bueno, muy mal llamado el ladrón bueno. Dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo:
¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aquí este hombre se arrepiente de sus pecados cuando dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas en él no hay manchas, en él no hay corte. Él es santo. Este que está aquí no ha hecho nada. Lo dijo el mismo Pilato: yo no veo culpa en él. Pero allá ustedes que quieren crucificarlo. Este hombre se arrepiente de sus pecados y dice: porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Aquí un acto de arrepentimiento de este hombre. Ahora bien, dice el versículo 42: y dijo a Jesús, esto es un acto de fe. ¿Se da cuenta? Arrepentimiento y fe. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no estoy viendo tu título. Algo está pasando aquí. Mire la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: espera que resucite. Aleluya. ¿Sí lo vio, hermano? ¿Ya lo vio? Bendito sea su nombre. No le dijo: espera que resucite. Quien le está hablando es el que dijo: yo soy la resurrección. Él no dijo: yo voy a recibir resurrección, es decir, yo me voy a levantar porque voy a recibir un poder de resurrección y voy a resucitar el tercer día. No, yo soy la resurrección. Por eso le habló con convicción a este hombre y le dijo: hoy te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Amado, que esto sea una realidad en nuestros corazones. Él es vencedor desde antes de la fundación del mundo. Él venció la muerte aún desde antes de la fundación del mundo, amados. Él es rey vencedor. Él es rey vencedor. Él es Cristo. Él es el rey de gloria. Amado, yo me gozo en el Señor y levanto alabanzas a su nombre, amado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. 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 Oh Señor, vamos a orar, amados. Vamos a orar. Podemos leer muchas veces estos simbolismos que están en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza. Pero la realidad, ¿cuál es la realidad, amados? La realidad es que la resurrección mora en nosotros. Ahí está la garantía, amados. Oh, bendito sea su nombre. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por cuanto tú has hecho todas las cosas, Señor. Y aún desde el principio, tú nos dejas con claridad poder ver que el hombre a sí mismo no puede justificarse. Que el hombre tiene necesidad. Y esa necesidad es Él. Esa necesidad es Cristo. Esa necesidad es nuestro Señor. Y habría de acontecer todo ello. Ese derramamiento de la sangre, esa aplicación de la sangre en los postes y en los dinteles, de esa manera simbólica, aplicando la cruz. Y cada uno de nosotros debía verlo aún en las Escrituras hoy en día para conocer de que el plan estaba ya de una vez hecho. Ese plan estaba establecido. Ese plan estaba ya conformado. Y el que haría ese plan es la resurrección misma. Es la fuente inagotable de vida eterna. Porque la palabra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Él es la vida. Él dijo: separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Y por eso el mismo Señor, la fuente inagotable de vida eterna. Oh Señor, ayúdanos a que esto sea una realidad. Esa fuente inagotable de vida eterna le pudo decir a este malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no es un experimento. Esto no es un vamos a ver si resucito. No, era la fuente inagotable de vida que le estaba hablando a este hombre.
el mismo Señor Jesús. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este regalo tan grande. Gracias porque aún sin haber hecho nada, Señor, para merecerlo, la misericordia, tu misericordia. Pues tu palabra dice que en ti hay perdón, en ti hay remisión de pecado. Tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, oramos para que esto sea real en nuestros corazones y cada día de nuestras vidas, en cada segundo de nuestro respirar, podamos decir: gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, porque aún en medio de las tinieblas, allí, Señor, de allí me sacaste, oh Señor. Gracias, gracias por tan grande regalo. Gracias por ese sacrificio. Gracias por lo que hiciste en ese madero, Señor. Oh, a ti sea la gloria. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor.